mis queridos amigos. El Señor me los bendiga abundantemente en esta mañana. En esta ocasión quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones que se generan de la frase el amor como calibrador de la conversión. Y quiero tomar como texto de inspiración el versículo 8 del capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Juan, que dice de la manera siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El Señor bendiga su santa palabra. Mis queridos amigos, antes de entrar en materia, de meterme en el tema, quisiera compartir como siempre algunos significados de los términos involucrados. Por ejemplo, el título dice el amor como calibrador de la conversión. Cuando hablamos de calibrador nos referimos a un instrumento de medida que sirve para medir longitudes, espesores, diámetros interiores y exteriores y profundidades en una pieza. Por otro lado, la conversión, o sea, aquí nos estamos refiriendo a la conversión a Jesucristo, o sea, cuando nos convertimos en Cristo. Pero de una manera general, si se quiere, la conversión es un proceso, no un acontecimiento que viene como, o que tiene como resultado, o viene como resultado de nuestro esfuerzo, viene como resultado de nuestros esfuerzos justos por seguir al Salvador. Y sigue diciendo que dichos esfuerzos entrañan ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos y perseverar hasta el fin en la fe. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, dice el texto en referencia que tomamos como base para esta reflexión: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como dice este texto, prácticamente explícitamente, Dios, el Padre Celestial, es en esencia amor, y al ser nosotros creados a su imagen y semejanza, podemos afirmar que en nosotros está implícito el amor de Dios, de tal manera que yo diría que prácticamente es una obligación que tenemos de practicar el amor de Dios, de reflejar el amor de Dios. Si nosotros hacemos alarde o afirmamos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que somos hijos de Dios, está sobreentendido que hemos pasado por el proceso de conversión o estamos en el proceso de conversión. Pero fíjense que dice el texto en referencia, valga la redundancia, que el que no ama no ha conocido a Dios. De esta manera que el que no practica el amor de Dios, el que no practica el amor a Dios, no le conoce. El que no practica el amor de Dios no conoce el Dios de la Biblia. En otras palabras, no conoce el creador de los cielos y de la tierra. No conoce el rey de reyes, no conoce el Señor de señores, no conoce a nuestro creador, no conoce que nuestro creador es omnipotente, omnisciente, omnipresente, infalible, inefable, inmutable, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de justicia, Dios santo, santo, santo. Hay un Dios que es santo, santo, santo. Hay un Dios que es fuego consumidor. Hay un Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas. El que no ama no conoce estas cosas, mucho menos que este Dios todopoderoso al cual he estado haciendo referencia, este Dios al cual nosotros le servimos, este Dios al cual nosotros amamos, el cual nosotros le tememos, el cual nosotros le obedecemos. Este Dios tiene un plan de salvación, que es su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo por ese gran amor, como dice el evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No conoce este plan de salvación, no conoce que tenemos que pasar por este requisito. Y dice más arriba en el versículo 7, en la segunda parte del texto,
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, como el mismo evangelista explica que nosotros somos engendrados por Dios, como dice el versículo 13 del capítulo 1 de Juan. El capítulo 1 de Juan, en el versículo 13, hace referencia que nosotros no somos engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. De tal manera que nosotros no tenemos otra opción, sino dejarnos utilizar por el Señor y exteriorizar ese amor de Dios que está en nuestros corazones, que se refleje en nosotros, que la gente vea que nosotros somos diferentes, que la gente vea que en nosotros